Bien, ya que conocemos lo que es el capital de trabajo, los componentes que lo conforman y la importancia que tiene en la administración de recursos en las empresas, vamos ahora a formalizar los fundamentos respecto a cuánto se tiene que invertir en estos activos a corto plazo y cómo deben ser financiados. Es cierto que en el video anterior yo les comenté que, miren, honestamente, el tema del financiamiento no es, a ver, es relevante, pero no es medular en este curso. Sin embargo, como les comenté, también es importante, como va muy ligado con la inversión, poder hablar un poco acerca de la manera de financiar estos activos corrientes. Vamos a mencionarlo más adelante, pero en principio me interesa más este punto de lo que es la inversión, esta relación que se presenta acá. Miren esto. Si comenzamos por la primera relación. A medida que aumenta la inversión en activos corrientes, es decir, se están utilizando fondos para poder obtener estos recursos que se van a manejar en el día a día, hay mayor liquidez. Claramente, porque nos da un margen de maniobra, nos permite responder ante contingencias donde necesitemos caja, nos permite responder a las obligaciones a corto plazo que presentemos con los proveedores o con la banca. Es decir, también al capital de trabajo se le conoce como, o mejor dicho, garantiza un margen de seguridad, un colchón. La liquidez y la disponibilidad permite responder. Ahora, va a depender mucho, como les he comentado antes, del sector, de cómo está conformada la empresa, cuál es su actividad medular, cuáles son sus necesidades actuales y sobre todo cuál es el criterio y el objetivo del gerente financiero. Porque al final esto es un tema de costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque el gerente financiero tiene que pensar, ¿qué prefiero? ¿Liquidez o rendimiento? O mejor dicho, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Liquidez o rendimiento? Hay pros y hay contras de esta decisión. Pero cuando tenemos empresas que invierten en capital de trabajo, ciertamente tienen liquidez. Bueno, claro, la idea es, como les digo, tomar estos recursos, como lo es los inventarios, las cuentas por cobrar, las inversiones temporales, y permitir que se conviertan en efectivo. Igual con las deudas. Por ejemplo, las cuentas por pagar se tienen que hacer exigibles, pero cuando sean exigibles se tiene que contar con los recursos líquidos para pagarlas. Entonces, ¿qué sucede? Las inversiones a corto plazo son más seguras, tienen un rendimiento más bajo, por lo tanto el riesgo es más bajo. Recuerden la relación directa que existe entre el riesgo y el rendimiento y por tratarse de plazos no superiores a un año, a medida que hay, mejor dicho, que el tiempo se reduce, eso hace más segura la inversión. Sin embargo, hace que sea menos atractivo. Recuerden que los frutos se cosechan en el largo plazo. Si ahora hablamos de inversiones de gran cuantía como activos fijos, es decir, hay una reducción de capital de trabajo, sino que se invierte ya en lo que son maquinarias, lo que son, por ejemplo, un galpón. Es decir, inversiones que, a ver, su producto, su fruto se va a ver más adelante porque son maquinarias que se tienen que incorporar en el proceso productivo, tienen que estar aptas, tiene que haber personal dispuesto a manejarlas, tienen que aumentar la producción de tal manera que aumenten las ventas, estas ventas tienen que cobrarse, entonces claro, los rendimientos o el producto de esa inversión va a ser más atractivo, se va a ver más en el largo plazo, pero eso involucra un riesgo en cuanto a que esta inversión, que como les estoy diciendo es costoso, rinda lo esperado y genere unas ventas según el presupuesto de ventas que se tenga establecido. Es por eso que se habla de esta relación de que mientras más recursos se inyecten en capital de trabajo, se cuenta con liquidez, pero el rendimiento baja y al revés. Voy a leer textualmente lo que está en esta lámina. Fíjense que aquí pueden ver toda la serie de eventos que se van desencadenando y la relación que hay entre estas variables. Si las ventas crecen, evidentemente aumentan las cuentas por cobrar, porque si hay un aumento en las ventas, hay un aumento en la demanda de ese producto o en la prestación de ese servicio. Por lo tanto, aumentan las cuentas por cobrar, porque una flexibilidad que se le puede dar a los clientes como incentivo para que compren es que puedan pagar a plazos. Entonces tiene que crearse una política de cobranza y se tiene que hacer un seguimiento con un departamento de cobranzas.
A la vez, aumentan los inventarios porque a mayor demanda yo necesito negociar con proveedores para tener insumos y materia prima para poder crear este producto terminado que luego a través de una serie de gastos en publicidad y marketing también de alguna manera y gastos de transporte yo tengo que hacer llegar este producto al consumidor y que efectivamente lo compren. Entonces fíjense cómo todo se va ligando. Como yo tengo que negociar con proveedores, también tengo que hablar de las cuentas por pagar. ¿Me entienden? Me explico. Entonces, claro, todas las partidas del capital de trabajo se empiezan a mover en función a las ventas, como ya lo he comentado. Por lo tanto, y creo que esta es la frase más importante de este apartado, a mayores niveles de venta, mayor exigencia de capital de trabajo se va a requerir en la empresa y se debe financiar de alguna forma. Es por ello, ahora tenemos que hablar de la política de financiamiento que va a adoptar el gerente financiero y va a depender mucho de su criterio y va a depender mucho también de los recursos que tenga la empresa, la disponibilidad, de nuevo, el sector, la actividad medular, la empresa en sí. Entonces podemos optar por diferentes políticas o lo que son posturas. Un gerente financiero puede tener una perspectiva u óptica moderada, puede ser conservador o puede tener una política agresiva. Yo voy a hacer una serie de comentarios nada más. Les voy a mostrar ilustrativamente unas gráficas para que vean cómo se está generando esta política de financiamiento, pero como tal no lo voy a evaluar de manera rigurosa en los exámenes porque yo me voy a enfocar en la parte de inversiones. Y hablando de inversiones, ahora tenemos que evaluar y voy a hacer una serie de clasificaciones más adelante para poder estudiar este capital de trabajo, la gestión. Vamos a hablar entonces de cómo los activos corrientes, y voy a hacer aquí la aclaratoria, en función del tiempo, ahora se tienen que reclasificar como activos corrientes temporales y activos corrientes permanentes. En palabras sencillas, los activos corrientes temporales van a ser todos aquellos recursos que se van a, o más bien se busca invertir en función, y esto ya lo he comentado en varias oportunidades, los periodos de estacionalidad de las ventas. ¿Por qué? Porque puede haber un inventario, por ejemplo, que va a ser necesario adquirir en picos de las ventas o en periodos o momentos en donde la demanda suele subir. Un ejemplo sencillo es un emprendimiento que elabora y vende trajes de baño. Lo más seguro es que anticipándose al verano, unos meses antes, las compras de inventario vayan a aumentar, los materiales para poder elaborar los trajes de baño. De tal manera de poder suplir esa demanda que va a ocurrir durante el verano, que la gente suele ir a la playa o suele cambiar de outfit o de traje de baño o bikini. Entonces, claro, eso sería un activo corriente temporal, porque, por ejemplo, en invierno yo no necesito ese inventario o quizás no necesito acumular tanto. Esto es importante para lo que es el gerente financiero, sea de negocios pequeños o emprendimientos como de empresas grandes, porque la idea de esto es poder identificar si tenemos un exceso de inventario o una subvaloración de inventario, si necesitamos más o necesitamos menos. Lo mismo con la política de cobros, con los clientes con las facturas, lo mismo también con la negociación con los proveedores. Por otro lado, tenemos los activos corrientes permanentes, que en pocas palabras son inversiones que se requieren a todo momento para que el negocio se mantenga. Puede haber un inventario mínimo requerido de, vamos a decir, materiales para elaborar trajes de baño, porque uno no sabe en qué momento a un cliente se le antoja pedir algo. O sea, por ejemplo, los ingredientes para un pequeño restaurante, por ejemplo, en una venta de decoraciones o, o por lo menos plantas ornamentales es necesario contar con los recursos yendo a un vivero para en cualquier oportunidad si alguien quiere hacerle un regalo a un ser querido. Otro ejemplo de lo que es estacionalidad, por ejemplo, pueden ser eventos corporativos o, por ejemplo, el Día de las Madres, el Día del Padre, primeras comuniones. Me explico, eventos familiares o eventos que se dan en momentos del año donde es necesario de alguna manera contar con recursos para que se den estas ventas. San Valentín, por ejemplo, Navidad. ¿Me explico? Entonces, claro, estos son los activos corrientes subclasificados que hay que tomar en cuenta para este análisis. Y ahora yo les dejo una pregunta. Vamos a ver si esto lo conversamos vía Zoom o lo conversamos por el grupo de WhatsApp.
con el grupo, porque se puede afirmar y se cumple a nivel general, vamos a ver quién prestó atención, que la deuda a corto plazo debería ser más barata que la deuda a largo plazo. ¿Por qué? Vamos a ver quién se gana algún punto en el parcial por responderme de manera asertiva a esta pregunta. Se los voy a dejar ahí. Bien, ahora, ¿qué sucede? Depende del enfoque del gerente financiero y de la política que escoja, vamos a poder observar cómo maneja el financiamiento de los recursos a corto plazo en función a las necesidades temporales y las necesidades permanentes. Entonces, un escenario base o simple para comenzar es que se supone que si yo voy a adquirir activos corrientes es para que se autoliquiden en el proceso productivo, es decir, comprar materia prima, elaborar el producto, ponerlo a la venta, efectivamente que un cliente me lo compre, efectivamente que un cliente me pague y con ese dinero no solamente reinvertirlo, sino que pueda pagarle al proveedor. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense la forma de la gráfica, como los activos fijos, en este caso, activos a largo plazo, se mantienen flat, se mantienen constantes y yo me enfoco en los activos circulantes temporales que los adquiero y caen porque los estoy incorporando al proceso productivo, a la operación del negocio. Luego, si es necesario, vuelvo a invertir, pero se autoliquidan con el proceso productivo. Ese es un escenario base. Pero, ¿qué va a suceder si el gerente tiene un enfoque distinto? Si vamos a un escenario de crecimiento, en este caso, no todos los activos corrientes se van a poder liquidar en el proceso productivo y se van a tener que mantener en el tiempo. En este caso, fíjense cómo tenemos unos activos circulantes permanentes que se van a quedar literalmente constantes, pero van a ir en aumento. Y los activos temporales se van a ir liquidando, ¿okay? A medida que sean necesarios y se vayan utilizando. En el escenario base, eso no ocurre porque nada más se trabaja con activos circulantes temporales para poner el negocio en marcha. Fíjense que en este caso volvemos al caso que los activos fijos se mantienen constantes y yo simplemente estoy asegurando mi crecimiento teniendo algunas inversiones puntuales de activos circulantes a pie y liquidando las que sean necesarias. Ahora bien, ya vamos a ponernos en un escenario donde ya la empresa está establecida, tiene posicionamiento en el mercado y ahora el gerente tiene más margen de maniobra. ¿De acuerdo? Entonces ahora tenemos que hablar, porque una vez que la empresa está creciendo y está siendo reconocida, va a poder optar por fuentes de financiamiento. Generalmente las empresas pequeñas o que están comenzando, los emprendimientos, su fuente de financiamiento más cercano son las mismas utilidades o ganancias. Entonces, ahora, una vez que hablamos de financiamiento, vamos a hablar entonces de los manejos ópticas. El manejo moderado, y fíjense que la definición puede ser un poco abstracto, bueno, más que abstracto, un poco enredado. Básicamente lo que te dice es, hay que financiar con deuda a largo plazo todos los activos corrientes permanentes, porque evidentemente los voy a utilizar todo el tiempo. Y con deuda a corto plazo, la totalidad de los activos corrientes temporales. Entonces, básicamente lo que te quiero decir con esto es, lo que sea permanente, como lo voy a estar todo el tiempo utilizando, voy a estar reinvirtiendo y reinvirtiendo, voy a utilizar deuda a largo plazo, un préstamo bancario, unos bonos para que lo de a largo plazo se quede a largo plazo y lo que sea a corto plazo se quede a corto plazo. Aquí tienen la gráfica, vean cómo los activos temporales se están financiando a corto y todo lo que sea activo fijo y activos circulantes permanentes se financia a largo plazo con deuda o con emisión de acciones. Número 2, tenemos un caso conservador, donde el gerente lo que quiere hacer es maximizar la inversión de capital de trabajo, cuentas por cobrar e inventario. ¿Por qué? Porque piensa más en la liquidez y sacrificar rentabilidad. En este caso, ¿qué es lo que se busca? Se va a financiar con deuda a largo plazo todos los activos corrientes permanentes y parte de los activos corrientes temporales. ¿Por qué? Ven, otra vez caemos con el tema de las líneas. Excelente mi pulso. En fin. ¿Qué pasa? Que aquí el tema está en que a largo plazo hay más chance de pagar. ¿Más costoso? Sí, efectivamente la deuda a largo plazo es más costoso. Vamos a ver quién respondió la pregunta y por qué. Pero se sacrifica rentabilidad y riesgo porque tiene más plazo para pagar. Y bueno,
está el tema de que se está maximizando la inversión en capital de trabajo. Entonces, fíjense cómo en este caso hay una parte a corto plazo y a largo plazo de los activos temporales y el resto se financia a largo plazo. Y el manejo agresivo, en este caso, lo que se busca es, bueno, jugársela. Esto es adrenalina, porque se va a minimizar la inversión de capital de trabajo, ¿de acuerdo? Se va a enfocar más en el largo plazo, simplemente quiero obtener lo justo y necesario para trabajar en el día a día. Entonces los activos corrientes temporales y parte de los activos corrientes permanentes voy a corto plazo. A corto plazo, porque como estoy minimizando la inversión de capital de trabajo, debería generar flujo de caja y debería básicamente contar con mis activos permanentes y activos fijos para poder responder. Es más barato porque se utiliza más deuda a corto plazo, pero aumenta el riesgo porque si no se cuenta con flujo de caja, señores, no se va a poder pagar. Y los plazos son más cortos para pagar. Un pagaré o lo que es un préstamo bancario a corto plazo. Esos son los enfoques del gerente para establecer el financiamiento. Hay unos que se la juegan más y, como dicen, se apremia o se gana quien toma más riesgos. Hay otros que son más conservadores, que prefieren tener liquidez, sacrificar rentabilidad, pero asegurar su operatividad y asegurar pagarle a los acreedores. Y con eso concluimos el tema de el manejo del capital de trabajo, los fundamentos en cuanto a inversión y financiamiento.